mucho gusto estar con ustedes una semana más para compartir el repaso de la lección y queremos darles la bienvenida a este programa titulado Presente 7. Gracias por acompañarnos en este momento. Antes que nada, pues quisiéramos pedir una disculpa por no haber podido realizar los repasos de la lección anterior, pero bueno, ya estamos de vuelta, gracias a Dios, y para retomar este proyecto y la lección de esta semana. La lección lleva como título El costo del descanso y ya estamos en la lección número 4, es la lección que corresponde a esta semana y el versículo para memorizar se encuentra en Salmos 51:10 y es un texto conocido, dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras fueron pronunciadas por el rey David y pues durante esta semana vamos a analizar la historia de este rey y cómo él pudo encontrar descanso para su vida. Y mira, amigo, en la actualidad en la que estamos hoy en día, nosotros nos vemos envueltos en muchas actividades, en mucho ajetreo, ¿no? Y para el ser humano parece un poco difícil encontrar un poco de descanso en medio de tantas actividades. Y eso a veces las personas que logran encontrar descanso lo hacen a un costo bastante alto. Pero en la lección de esta semana vamos a ver cuál es realmente el costo que tiene encontrar el verdadero descanso. Sí, fíjate que me gustó mucho una frase, ¿no? Que viene a resumir muchas cosas en la vida y en nuestra vida, que dice San Agustín: en nuestros corazones están sin descanso hasta que ellos encuentran descanso en ti. Y es una de mis frases favoritas porque creo que encierra una realidad tremenda, ¿no? Para nuestras vidas y la posibilidad de encontrar ese descanso que tanto anhelamos en Dios. Así es, amigo. Y ojalá que en esta semana realmente al estudiar, al repasar esta lección, podamos encontrar ese verdadero descanso en Cristo Jesús. Vamos a ir entonces a la primera parte de nuestra lección, que lleva como título Agotado y cansado. Yo les decía al principio que la lección de esta semana nos va a estar hablando acerca del rey David y de aquella situación en la cual el rey David pues se encontraba, ¿no? Y iniciamos pues con la historia de este personaje que se encuentra relatada en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 al 5. Allí encontramos qué fue lo que sucedió con este personaje y cómo terminó en la situación que terminó el rey David. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Le voy a dar lectura de manera rápida para poner en contexto la situación. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeron y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Esta es la historia de estos personajes, David y Betsabé. Y es una historia muy interesante, amigo, porque vemos cómo un minuto de descuido le toma a David y le cuesta a David muy caro, ¿no? Una situación tan pequeña le costó a David consecuencias muy grandes para su vida. Sí, fíjate que de las lecciones que podemos aprender, que hay varias, ¿no? Es de esa misma cuestión, ¿no? El hecho de que el pecado o ceder a la tentación te da tan solo unos momentos de satisfacción, ya segundos, ya minutos,
pero de allí vienen consecuencias que podemos lamentar toda la vida, ¿no? Y que nos pueden marcar profundamente. Entonces creo que eso, o sea, eso es lo que nos da el pecado al final del día, no una satisfacción tan solo momentánea, para que entonces pueda dejarnos heridas y consecuencias que pueden perdurar para toda la vida, ¿no? Y fíjate que a mí me llama mucho la atención el hecho de que pues era tiempo de guerra, ¿no? Sí, Y el hecho de que pues David estaba allí en casa y todo su ejército, todos los demás estaban en guerra. Entonces el hecho de ese hecho mismo, ¿verdad? Me dice que ya David pues no estaba en la mejor de las condiciones, es decir, estaba como que ya preparando el camino, ¿no? sí. Para ceder a la tentación. Y me acuerdo que hay una frase no muy conocida, no recuerdo ahorita si es de la hermana Elena G. de White, Ujú. pero dice, mente desocúpate de Satanás, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. creo que es una de las lecciones también que podemos aprender, el hecho de que eh, estaba reflexionando y pensaba y digo, creo que debemos de trabajar cuando es tiempo de trabajar y trabajar bien, no estar donde tenemos que estar y Sí. dejar atrás la ociosidad. Y a veces pues luchamos con esa parte, ¿no? Porque constantemente nos vemos perdiendo el tiempo en diferentes cosas, ¿no? Hay tantas distracciones el día de hoy, de no estar cumpliendo con nuestro trabajo, digamos que profesional y también con nuestro trabajo ante Dios, ¿no? Que nos podemos distraer tan rápido y pues en esas distracciones pues era la tentación. Entonces, ¿qué tan importante es estar siempre también enfocados en nuestros trabajos y también descansar cuando sea tiempo de descansar, ¿no? Porque también eso es válido. Sí, así es, amigo. Y lamentablemente yo pude resaltar otra de las lecciones o la lección que yo pude encontrar en esta semana o en ese día específicamente, era que el pecado solamente produce agotamiento y cansancio para nuestra vida. Y David, pues sí, disfrutó de ese momento de placer, como decías tú, ¿no? Pero al final sí le trajo consecuencias muy graves a su vida espiritual, a su vida familiar incluso, le afectó en muchos aspectos en su vida. Y cuando el pecado entra en nuestra vida, muchas veces, amigo, nos atormenta, no nos deja vivir en paz, no nos deja descansar verdaderamente porque el cargo de conciencia, porque tantas cosas en nuestra vida nos tienen allí, recordando constantemente nuestro error, nuestras fallas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos lleva a un agotamiento espiritual, al alejarnos de Dios y otras cuestiones más en nuestra vida. Y eso fue justamente lo que ocurre en ese momento en la vida de David, ¿no? Él disfrutó de ese momento, pero cuando él disfrutó de ese momento, él trató de ocultar su pecado. Pero vemos que eso fue algo realmente imposible para David. Y cuando él trató de ocultar su pecado, amigo, es allí donde pasamos a la siguiente parte de la lección, llamado de atención. ¿Qué ocurre? Una vez que David comete el pecado con Betsabé, pues él regresó a sus actividades, Betsabé volvió a su casa y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, pues le avisó a David, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y David trató de ocultar allí la situación, pero delante de Dios no hay nada que se pueda ocultar, amigo. Y es allí donde aparece en la historia el profeta Natán y le hace un llamado de atención. ¿Cómo percibes tú este llamado de atención que Natán le hace a David? ¿Crees tú que habrá sido una acusación, que habrá sido algo para avergonzarlo? ¿O cómo fue ese llamado de atención? Sí, en primer lugar, fíjate que yo creo que no ha de haber sido nada fácil, ¿no? Fíjate que esto ahí muchas veces nosotros hablamos de las personas, ¿no? A sus espaldas o de lo mal que han hecho, Sí, del pecado que han cometido, ¿no? Pero no estamos dispuestos a ir y digamos que hablar directamente con ellos, ¿no? sí, Aún si nos han dañado a nosotros, como que es muy difícil esa parte, ¿no? Pero aquí, en primer lugar, pues Natán nos enseña eso. Para él también debió haber sido muy difícil, no solamente porque se trataba de una persona, que eso ya es difícil de manera general para todos, pero sino por el hecho de que era el rey y que también sí, podía matarlo, ¿no? Entonces, pero Natán al mismo tiempo, él lo hace también, y es algo bien importante, ¿no? Lo hace con amor,
lo hace con el fin de que él pueda darse cuenta, ¿no? De lo que ha hecho. Entonces, ese llamado, digamos que es un llamado más bien dicho para restaurarlo, ¿no? Y entonces aquí o sea, esto llega a ser determinante, ¿no? Es decir, cuando Dios nos hace llamados por medio de otras personas, ¿no? En algún momento alguien de esos valientes va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Pues lo que hiciste no está bien, o sabes que esto no lo estás haciendo bien. Y hay muchas personas que te lo dicen con muy buenas intenciones y con amor, con el deseo de que tú puedas mejorar y con el deseo que tú puedas restablecer tu relación con Dios, ¿no? Entonces creo que el hecho de hablar en primer lugar directamente con la persona, eso ya es un gran paso, y en segundo lugar de hacerlo con amor, de hacerlo para que tú puedas ser restaurado, de hacerlo para que te puedas dar cuenta, ¿no? De los errores que cometiste, pero al mismo tiempo también puedas darte cuenta de que hay perdón y de que Dios desea darte ese perdón, ¿no? Entonces creo que hacer ese tipo de llamados es la manera en la que Dios espera que nosotros podamos resolver este tipo de dificultades. Así es, amigo. Fíjate que analizando un poco lo que estabas mencionando, yo creo que cuando una persona recibe un llamado a atención, debiera verlo desde ese punto de vista, ¿no? De que lo que se está buscando es el perdón, lo que se está buscando es la restauración en su vida, ¿no? Y a veces cuando nos llaman la atención por algún pecado, por alguna cosa que estamos haciendo incorrecta, nuestra primera reacción como seres humanos, ¿cuál es? Es gritar, es a lo mejor enojarnos, es molestarnos, es a lo mejor sentirnos ofendidos. Y en cierta parte tal vez se debe a la manera en la cual tal vez llamamos la atención, ¿no? Porque a lo mejor la manera en la que lo hacemos no es la correcta. Pero independientemente de esas cuestiones, amigo, yo creo que al final de cuentas, cuando alguien llama nuestra atención, lo hace por nuestro bien, lo hace porque lo mejor para nosotros. Esa es una de las cosas que a mí me gustaría resaltar. La siguiente es el reconocimiento que tiene David. David cuando se da cuenta, cuando Natán le llama la atención, David dice, he pecado, pero no dice he pecado contra Betsabé, he pecado contra Urías. Él dice, he pecado contra Dios. Y es que cuando nosotros fallamos, amigo, normalmente sí lo ofendemos tal vez a otra persona, pero al mismo tiempo también estamos fallando u ofendiendo a Dios. Y eso es algo que también nosotros debemos ponernos a pensar, ¿no? Que nuestros errores, nuestras fallas, no solamente tienen que ver con las personas que nos rodean o con nosotros mismos, sino que también tienen que ver con un aspecto en mi relación con Dios. Sí, fíjate que esa parte solamente quiero leer este párrafo, esta frase que decía, todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del injuriado a Dios. Sí, eso ahora sí que es una cuestión que hay que analizar, ¿no? Cada vez antes de tomar una decisión, pensar en eso, ¿no? O antes de cometer algún pecado o algo, decir, como dijo José, ¿no? ¿Cómo haría yo este grande mal pecando contra Jehová, ¿no? Eso es algo en lo cual siempre debemos pensar, analizar antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier acción que nos lleve a fallar a Dios. Pero ahora vamos a una parte que en lo personal fue fue mi parte favorita de esta lección, amigo. Porque la primera parte como decía al principio de la lección, ¿no? Es lo que nos recuerda que el pecado está allí, que nos agota, que nos cansa. Pero la segunda o esta tercera parte de la lección que habla acerca del perdón y el olvido. Y eso es una pregunta, perdonado y olvidado. Cuando David comete su pecado y es reprendido por Natán, David dice que se arrodilla, amigo, y clama a Dios, pide perdón a Dios. Y mira que es muy interesante esta cuestión, porque en el momento que David se arrodilla y clama a Dios, dice allí 2 Samuel capítulo 12, verso 13, y me gustaría darle lectura porque es muy interesante la respuesta que le da Natán a David. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, amigo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y mira lo que le responde Natán.
también Jehová ha perdonado tu pecado y no morirás. David dice, se da cuenta del error que cometió y nada más con que David pronuncie esas palabras de pequé contra Jehová, dice allí que Natán le dijo, mira, Dios ya te ha perdonado. Y eso es algo maravilloso, amigo. Yo quisiera preguntarte, ¿realmente es así de instantáneo el perdón de Dios? Fíjate que cuando estaba leyendo esta parte de la historia, yo dije, oye, pero ¿no será que David, porque pues ya Natán lo había descubierto y ya pues estaba enterado en ese momento, dijo, Sí. no, pues ya me voy a arrepentir, ¿no? Y ya pequé contra Jehová, ¿no? Sí, Pero pues me puse a pensar y dije, o sea, si alguien conoce nuestras intenciones, lo más profundo de nuestro corazón es Dios, ¿no? Sí. Y si Dios supiera que David no en ese momento no está pidiendo perdón sinceramente, pues tampoco también le diría la respuesta que le dio por medio de Natán. Sin embargo, Dios conocía a David, conocía su sensibilidad, conocía que tal vez él estaba en una situación que en realidad él, él, él tenía ese deseo de mejorar. Entonces, a diferencia de Saúl, que aunque Dios lo buscó y le trató de extender su perdón, lo llamó, pero en ningún momento, pues, Saúl como que dio ese paso, ¿no? De abrir su corazón y reconocer y buscar realmente a Dios, así como lo hizo David, ¿no? Entonces, lo maravilloso del perdón de Dios es que tan pronto tú te arrodillas y con sinceridad buscas a Dios para buscar su perdón o reconoces tu pecado, tan pronto también el perdón está ahí dispuesto, ¿no? De hecho, el perdón está dispuesto tan pronto nosotros queramos recibirlo, ¿no? Solamente debemos recordar esto de la sinceridad de Dios, ¿no? Realmente ir a Dios con toda sinceridad. Así es, y yo creo que la lección de este día nos recuerda eso, ¿no? Que el perdón de Dios es inmediato. En el momento en que nos arrodillamos, el perdón de Dios está allí para el ser humano y además de ser inmediato, también el perdón de Dios es absoluto. Es decir, que no importa no es para solamente para algunos pecados, sino que sin importar la clase de pecados que hemos cometido, Dios perdona cualquier iniquidad que hayamos cometido. Y eso es algo realmente maravilloso, ¿no? Saber que Dios, a pesar de nuestros errores, está dispuesto a perdonarnos y a seguirnos amando de la misma manera. Esa es una invitación para cada uno de nosotros, ¿no? Si en algún momento fallamos a Dios, saber que Dios nos perdona y que Él nos sigue amando y sobre todo que Él olvida realmente nuestro pecado. No solamente nos perdona, sino que Él lo olvida y no se acuerda nunca más de nuestros errores, de nuestras fallas. Ahora vamos a ir a la siguiente parte de la lección, algo nuevo. Y para ello yo quisiera leer lo que dice Salmo 51, versículos 7 al 12. El Salmo 51 fue escrito por el rey David después de haber sido reprendido por Natán. Y dice allí, Salmo 51, versículos del 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Es una petición que David le hace a Dios. Y allí David no solamente le pide el que lo limpie de su pecado, sino que también le pide que no se aparte Dios de David. Él quiere vivir de una manera diferente, quiere vivir en la presencia de Dios. Y David reconoce una cosa, amigo, reconoce que sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, en su diario vivir, David es susceptible a volver a fallar. Y eso es algo que el ser humano tiene que reconocer todos los días, ¿no? Por eso la importancia de una relación personal con Cristo Jesús. Porque si no queremos fallar a Dios, si no queremos caer en las tentaciones, es necesaria una relación diaria con Cristo Jesús. Sí, hay una diferencia muy, muy grande entre
entre vivir en pecado y pecar, ¿no? Vivir en pecado es yo estoy pecando y estoy consciente y lo sigo haciendo, ¿no? Porque quiero seguirlo Sí, haciendo. Pecar es más bien dicho, estoy procurando depender de Dios, estoy procurando tener una comunión con Dios. Y en ese caminar, pues yo voy a equivocarme en algún momento, ¿no? O sí, voy a tomar malas decisiones en algún momento. No es que sea algo habitual ni algo que yo haga, digamos que porque lo quiero hacer, ¿no? Sino algo que nos va a sí, suceder en algunos momentos en la lucha que estamos teniendo, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestras propias debilidades, inclinaciones, ¿no? Entonces, yo creo que a David le ha pasado algo de esto, ¿no? No es que él está viviendo en pecado, sino que él pecó, ¿verdad? Es decir, cayó, pero en ese momento también él le pide a Dios de lo más profundo de su ser, Señor, ayúdame y purifícame, ¿no? Purifica todas mis intenciones, purifica mis pensamientos. Y el versículo 10 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Y esta palabra de crear, que es baraj, es la misma palabra que se utiliza ahí en Génesis, ¿no? sí, Y creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, es la misma palabra. Y esa palabra solo se aplica con Dios. Y es una palabra que solo se refiere, cuando está esa palabra, solo se refiere cuando nos queremos referir a Dios. Entonces David lo que le está diciendo es, tú que puedes crear las cosas de la nada, tú que puedes crear, ¿verdad? Cualquier cosa, créame a mí un nuevo corazón, ¿sí? sí. Crea en mí nuevas intenciones, transforma mi vida, en otras palabras, hazme una nueva persona. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Porque él sabe que Dios lo puede hacer y que Dios ya lo ha empezado a hacer en su vida y él desea que lo siga haciendo. Así es, amigo. Y yo creo que eso debiéramos siempre tenerlo bien presente, ¿no? Cuando fallamos, cuando nos equivocamos en alguna cosa en nuestra vida, no dudar de que Dios puede recrear nuestra vida, que Dios puede volver a ser y darnos ese corazón limpio, ese corazón que camine rectamente delante de Dios, amigo. Y no solamente eso, sino que podamos, como dice la última parte de nuestra lección, ser reflectores de la luz de Dios. Y yo quisiera leer el versículo 13 del Salmo 51. Salmo 51, verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo quisiera hacerte una pregunta, amigo. ¿Tú crees que una persona que ha cometido un error puede llegar a cumplir ese propósito que menciona allí David en el verso 13? He cometido un error, pero yo quiero, a pesar de mi error, guiar a otras personas a Cristo Jesús. ¿Cómo es posible esto? ¿Crees tú que es posible que alguien que ha cometido un error pueda hacer esto? Definitivamente, ¿no? Y creo que alguien que ha cometido un error puede incluso llegar a hacerlo de una mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona ha experimentado lo que significa caer y caer bajo, ¿no? Sí. Sí, Y muchas veces tocar lo más profundo, pero también ha experimentado lo que significa experimentar la gracia de Dios, el perdón de Dios y hasta dónde Dios te puede levantar y te puede poner, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia te da la posibilidad de que tú puedas compartir a otros, ¿verdad? Ese testimonio de la gracia y del amor de Dios en tu vida. Entonces creo que sí es algo poderoso y muchas veces esas son las personas que predican con más poder, con más ganas, con más fuerza, ¿no? Porque quieren compartir lo que ellos han experimentado, ¿no? En sus vidas. sí. Así es, amigo. Nosotros podemos ver este contraste, ¿no? Entre lo que hizo David y lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios y David pedía la oportunidad a Dios de estar cada día en la presencia de Dios y no solamente eso, sino de poder ser una luz para otras personas. Y me gustaría leer esta parte de la lección. Dice así, el espíritu quebrantado, el corazón contrito, son suficientes alabanzas para Dios y son rayos de luz que el mundo puede ver a nuestro alrededor. Nuestra experiencia de ser perdonados atrae a otros en busca de perdón. Ojalá, amigo, Mm.
que realmente eso pueda ser una realidad en nuestra vida, ¿no? El saber, sí, fallé, pero pues ahora he sido restaurado y tú puedes experimentar lo mismo en tu vida. Tú también puedes ser restaurado por Cristo Jesús. Y a manera de conclusión, amigo, a mí me gustaría hacer esta invitación a las personas que están viendo esta transmisión, ¿no? Invitarles, si tal vez hemos cometido algún error, si tal vez hemos fallado y nos sentimos agotados, cansados por nuestros pecados, por nuestra vida, yo quisiera invitarles a que podamos cada día en nuestra vida depender de Dios, clamar a Dios, buscar a Dios, esa relación personal con Cristo, de tal manera que podamos encontrar verdadero descanso en Cristo Jesús. Amigo, te pido tu conclusión final y la oración. Muy bien, pues fíjate que me gustó mucho a mí lo de la sensibilidad de David, ¿verdad? Creo que él era una persona muy sensible, siempre dispuesta a escuchar la voz de Dios y a corregir sus errores. Entonces yo creo que a mí me gustaría pedirle a Dios sensibilidad, que me dé la sensibilidad que tenía David, ¿no? De reconocer, de volverme a levantar, de poder saber que hay perdón en Dios y una nueva oportunidad. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios. Okay. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque en esta oración hemos recordado uno de los grandes temas de tu palabra, Señor, que es el perdón. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, y has dispuesto para nosotros un perdón que es profundo, un perdón, Señor, que es total, un perdón que está disponible tan pronto nosotros queramos acceder a él, Señor. Padre, gracias porque es mucho más de lo que nosotros merecemos, es mucho más de lo que podemos imaginar, es mucho más de lo que cualquier otra persona puede ofrecernos, Señor. Y Padre, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de volver a levantarnos, de seguir adelante e incluso de utilizarlo, Señor, para de tu gloria. Y Padre, que hoy podamos recordar eso, Señor. Que hoy podamos recordar que necesitamos descansar en ti, Señor, encontrar ese descanso que tanto necesitamos en ti, Padre. Y Padre, que tú puedas hacer tu obra de transformación en nuestras vidas para hacer luz y bendición para los que nos rodean, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.